Ustedes dos ya no tienen nada que hacer aquí. Recojan sus cosas y desalojen. Esta casa necesita gente a su altura. Mi suegra lo dijo desde el primer escalón de la entrada, con la mano apoyada en el barandal de herrería que yo misma había mandado pintar el verano anterior. No gritó. Esa fue la parte que más me marcó, que no hiciera falta gritar. Detrás de ella, en el umbral de mi propia sala, mi esposo Rodrigo sostenía por la cintura a una mujer de vestido color vino que yo había visto una sola vez, en la foto de un evento de la empresa, sonriendo demasiado cerca de él. Mi hija Ivana tenía 9 años y me apretaba la mano con las dos suyas. Traía todavía la mochila del kinder de música puesta, porque veníamos de su clase de violín en la Casa de la Cultura, allá por el centro de Pachuca. Olía a lluvia. En Hidalgo huele a lluvia casi siempre por las tardes, ese olor a tierra fría que baja del cerro. ¿A su altura?, repetí. No porque no entendiera. Entendía perfectamente. Repetí para ganar tiempo, para que el temblor no me llegara a la voz. «Mírate», intervino Rodrigo, y su tono era peor que el de su madre porque intentaba sonar razonable. «Siempre fuiste de otro nivel, Renata. Yo lo acepté por cariño, pero ya no puedo seguir cargando con una mujer que corrige textos ajenos por unos pesos y con una niña que no tiene ni idea de lo que es este mundo. Aline entiende mi ambiente. Tú nunca vas a entenderlo». Aline. Así se llamaba. La mujer del vestido vino bajó la mirada apenas un segundo, no por vergüenza, sino como quien revisa que sus zapatos sigan limpios. Y entonces mi suegra, doña Fernanda, dijo la frase que lo cambió todo. La dijo mirando a mi hija, no a mí. Es lo mejor para la niña también, que se vaya con su madre a donde pertenecen. Uno no puede pedirle peras al olmo. Son de otra clase. Más sencillas, digamos. Inferiores no es mala palabra, mija. Es solo la verdad. Inferiores. La palabra se quedó colgada en el aire húmedo de la tarde como algo físico, como una de esas moscas que uno no logra espantar. Sentí la mano de Ivana ponerse fría. Sentí, por primera vez en 14 años, de aguantar comentarios, humillaciones disfrazadas de bromas y silencios que dolían más que los gritos, que algo dentro de mí se apagaba con una calma extraña. No era resignación, era otra cosa. Era el momento en que uno deja de rogar. Lo que ninguno de los tres sabía, ni Rodrigo, ni doña Fernanda, ni Aline con su vestido color vino, era que a 3 metros de ahí, todavía sentada en el asiento del copiloto de un auto gris que acababa de estacionarse, estaba mi madre. Y mi madre había escuchado cada palabra. La vi bajar la ventanilla. La vi quitarse los lentes de armazón delgado con un gesto lento, doblarlos y guardarlos en el bolsillo de su saco. La vi tomar las llaves del tablero, y la vi abrir la puerta y poner un pie en el pavimento mojado con la serenidad de quien ha estado en cientos de salas de audiencia y sabe exactamente lo que vale cada palabra que se pronuncia frente a testigos. «Ivana, Renata», dijo, sin levantar la voz, sin mirar siquiera hacia el pórtico donde estaban ellos. «Suban al auto». Para entender por qué esa frase tan simple hizo que años después yo todavía sonría al recordarla, hay que retroceder. No mucho, apenas unas semanas antes de esa tarde. Pero también hay que retroceder mucho más atrás, hasta entender quién era yo, quién era mi madre, y por qué la familia de mi esposo cometió el error de confundir la discreción con la debilidad. Mi nombre es Renata Alcántara. En ese entonces tenía 41 años. Vivía en Pachuca de Soto, la capital de Hidalgo, esa ciudad de vientos que la gente llama la Bella Airosa, con sus casas de colores trepadas en los cerros y su cielo que cambia 5 veces en una tarde. Me dedicaba a corregir estilo y editar libros de texto para una editorial que producía materiales escolares. Trabajaba desde casa, la mayor parte del tiempo, con una laptop vieja y una taza de café de olla que rellenaba 3 o 4 veces al día. Corregía ortografía, coherencia, sintaxis. Enderezaba las frases torcidas de otros. Hacía que las ideas ajenas sonaran claras, dignas, correctas. Nadie ponía mi nombre en esos libros. Mi trabajo era ser invisible. Y durante años pensé que esa invisibilidad era también mi lugar en el mundo.
Me había casado con Rodrigo Betancourt 14 años atrás. Él venía de una familia con apellido, con nombre en Pachuca. Los Betancourt tenían una empresa constructora mediana, Constructora Betancourt e Hijos, que hacía obra pública y algunos fraccionamientos. No eran millonarios de revista, pero en una ciudad como Pachuca sí eran gente conocida, de esas que saludan al presidente municipal por su nombre de pila y tienen palco en la feria de San Francisco. La madre de Rodrigo, doña Fernanda, nunca me perdonó no haber traído apellido ni fortuna al matrimonio. Desde el día de la boda me trató como a alguien a quien se tolera, no a quien se recibe. Yo lo aguanté. Aguanté que en las cenas familiares me sentaran en la punta de la mesa, junto a la puerta de la cocina, como si fuera parte del servicio. Aguanté que se refirieran a mi trabajo como el pasatiempo de Renata. Ese pasatiempo con el que, dicho sea de paso, yo pagué durante años la mitad de los gastos de la casa sin que nadie lo notara. Aguanté que cuando nació Ivana, doña Fernanda comentara delante de las visitas que esperaba que al menos sacara los rasgos de los Betancourt, como si mi sangre fuera algo que hubiera que diluir. Aguanté las navidades en que me tocaba cocinar para 20 personas y después lavar los trastes mientras las cuñadas se tomaban el café en la sala. Aguanté los apodos disfrazados de cariño, la editorcita, la callada, la que corrige. Aguanté porque creía, como me habían enseñado desde niña, que una mujer sostiene a su familia con paciencia, que aguantar era una forma de amar, que si yo ponía suficiente de mi parte, algún día me ganaría un lugar en esa mesa. Nunca me lo gané. Uno no se gana a fuerza de paciencia el respeto de quien decidió, desde el principio, que uno vale menos. Eso también tardé años en entenderlo. Lo peor no eran las cenas ni los apodos. Lo peor era lo que yo me hacía a mí misma. Me había vuelto pequeña. Hablaba bajito. Pedía permiso para opinar. Cuando Rodrigo tomaba una decisión que me afectaba, yo asentía. Cuando su madre me corregía delante de la gente, yo bajaba la cabeza. Me había convertido, sin darme cuenta, en la mujer invisible que corregía en silencio los errores de otros y no se atrevía a señalar los propios. Y lo más triste es que creía que esa era yo, que había nacido así. Se me había olvidado de qué casa venía. Lo que Rodrigo y su madre no sabían, lo que yo misma casi había olvidado a fuerza de encogerme, era de dónde venía yo, y sobre todo, quién era mi madre. Mi madre se llama Adelina Vega. En ese entonces tenía 66 años. Y no era, como creía la familia de mi esposo, una viuda cualquiera de un pueblo de Hidalgo. Mi madre era corredora público número 10 del estado, con más de 30 años de ejercicio. Para quien no lo sepa, un corredor público en México es una figura con fe pública, habilitada por la Secretaría de Economía, que puede evaluar bienes y empresas, dar fe de hechos mercantiles, cotejar documentos y, sobre todo, actuar como árbitro en controversias comerciales. Mi madre había pasado 3 décadas valuando fábricas, mediando pleitos entre socios, presidiendo arbitrajes donde se disputaban patrimonios enteros. Tenía un despacho pequeño y sobrio en el centro de Pachuca, con su nombre grabado en una placa de latón: Lic. Adelina Vega, corredor público número 10. La mayoría de la gente pasaba frente a esa placa sin saber lo que significaba. Mi madre nunca presumió de nada. Vestía sencillo, manejaba un auto gris de hacía 8 años, comía en las fondas del mercado. Había criado sola a 2 hijas después de que mi padre muriera cuando yo tenía 12, y lo había hecho estudiando de noche para sacar su habilitación, sacrificando todo. Yo crecí viéndola llegar a casa a las 11 de la noche con expedientes bajo el brazo. Aprendí de ella algo que tardé demasiado en volver a usar, que la fuerza verdadera no hace ruido. Cuando me casé, mi madre me regaló algo. No dinero en efectivo, no una fiesta. Me regaló una casa. La casa donde yo vivía con Rodrigo e Ivana, esa misma de cuyo pórtico ahora nos estaban corriendo, había sido comprada por mi madre años atrás como una inversión. Estaba a su nombre. Cuando me casé, en lugar de regalármela de golpe, porque los regalos entre esposos se vuelven del matrimonio, mija,
Y uno nunca sabe. Mi madre hizo algo que solo alguien con su experiencia haría. Nos la dio en comodato. Un contrato de comodato, para quien no lo sepa, es un préstamo de uso gratuito. La casa seguía siendo de ella. Nosotros podíamos vivir ahí, sin pagar renta, indefinidamente. Pero la propiedad, la escritura, el poder sobre ese techo, jamás salió de las manos de mi madre. Rodrigo firmó ese contrato el primer año de casados sin leerlo con atención. Recuerdo que su madre comentó, medio en broma, que qué considerado de parte de la señora Adelina dejarlos vivir ahí mientras se acomodaban. Todos asumieron que era un gesto temporal de una viuda humilde que ayudaba a los recién casados. Nadie entendió que era un acto de una profesional que sabía, por haber visto cientos de divorcios y despojos, exactamente cómo se protege a una hija. Durante 14 años nadie volvió a mencionar ese papel. La casa se sentía nuestra. Yo puse las cortinas, planté el jacarandá del patio, elegí el color del barandal. Rodrigo colgó sus diplomas en el estudio. Ivana dio sus primeros pasos en esa sala. Y mientras tanto, en un cajón del despacho de mi madre, en el centro de Pachuca, dormía un contrato que un día iba a despertar. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles cómo empezaron las grietas. La primera fue el celular. Rodrigo siempre había sido descuidado con su teléfono. Lo dejaba en cualquier parte, boca arriba. De pronto, un día de marzo, empezó a llevarlo a todas partes. Al baño, a la cochera cuando iba a revisar el auto. Lo ponía boca abajo en la mesa. Le puso una contraseña nueva. Cuando le pregunté, con toda naturalidad, cuál era la nueva clave por si necesitaba marcarle desde su teléfono, me contestó que, ¿para qué la quería, si nunca le hablaba de todos modos? Lo dijo con una risa. Yo también me reí. Pero esa noche no dormí bien. La segunda grieta fue el dinero. Yo llevaba las cuentas de la casa, siempre lo había hecho, porque Rodrigo decía que los números lo aburrían. Un día, revisando el estado de cuenta de la tarjeta que compartíamos, encontré un cargo de una joyería de Plaza Bella por 18,000 pesos. Un fin de semana en un hotel de Huasca de Ocampo, ese pueblo mágico lleno de prismas basálticos al que la gente va en pareja, por 6,000. Yo no había recibido ninguna joya. Yo no había ido a Huasca. Cuando le pregunté, muy tranquila, me dijo que la joyería era un regalo para su madre por su cumpleaños, que efectivamente era en abril, y que lo de Huasca había sido un viaje de trabajo con unos inversionistas de la constructora. Le creí a medias. Anoté las fechas en un cuaderno. No sé por qué lo anoté. Supongo que algo en mí, la parte que había heredado de mi madre sin saberlo, ya estaba juntando piezas. La tercera grieta fue doña Fernanda. Mi suegra, que durante años me había tolerado con desprecio, de pronto se volvió casi amable. Empezó a invitar a Ivana a pasar los fines de semana en su casa, para que la niña conviva. Empezó a preguntarme, con una dulzura que no le conocía, cómo iba mi trabajo, si no me sentía muy cansada de corregir tanto texto, si no había pensado en dedicarme más a mí misma. Una mujer que nunca me había preguntado ni cómo amanecía, de pronto quería que yo descansara. Eso, para quien conocía a doña Fernanda, era la señal más alarmante de todas. Cuando el desprecio se convierte en dulzura, casi siempre es porque alguien ya sabe algo que tú todavía no. La cuarta grieta fue el papel. Una noche de abril, Rodrigo llegó con una carpeta y me dijo que necesitaba que firmara unos documentos de la constructora, cosa de rutina, para reestructurar unos temas de la sociedad. Me extendió una pluma. Los papeles estaban volteados hacia mí, pero él tenía la mano encima de la primera hoja, tapando el encabezado. Fírmale aquí y aquí, mi vida, ya es tarde y mañana tengo junta temprano. Y ahí, por primera vez en 14 años, ocurrió algo. La hija de Adelina Vega despertó dentro de mí. Déjame leerlos, dije. No hay nada que leer, Renata, son papeles de la empresa, tú ni le entiendes a eso. Entonces déjame no entenderlos con calma, contesté, y retiré la pluma. Rodrigo apretó la mandíbula. Recogió la carpeta con un gesto brusco. Olvídalo,
Ya lo resuelvo yo. Y se metió al estudio dando un portazo. Esa noche marqué a mi madre, no para contarle todo. Solo le dije, como quien no quiere la cosa, que Rodrigo me había pedido firmar unos documentos de la empresa y que yo no había querido. Del otro lado de la línea hubo un silencio breve. Y luego mi madre, con esa voz suya que nunca subía de tono, me dijo algo que se me grabó. Hiciste bien, mija. Nunca firmes lo que no leíste. Y si algún día te ponen enfrente un papel de esa constructora, me lo traes antes de firmar. Antes. ¿Me oíste? Le dije que sí. No entendí del todo por qué me lo pedía con esa firmeza. Lo entendería después. Las semanas siguientes fueron raras. Rodrigo llegaba tarde. A veces olía a un perfume que no era el suyo, un aroma dulce y caro. Doña Fernanda seguía queriendo llevarse a Ivana los fines de semana. Y yo, mientras tanto, seguía corrigiendo mis libros de texto, enderezando frases ajenas, fingiendo que mi propia vida no estaba empezando a torcerse de una manera que ninguna corrección podría enderezar. El golpe llegó un jueves. Era finales de mayo. Yo había ido a dejar a Ivana a su clase de violín en la Casa de la Cultura, y mientras la esperaba, recibí un mensaje de una prima de Rodrigo, Lucero, la única de esa familia que siempre me había tratado bien. El mensaje decía: Renata, no sé si debo meterme, pero eres buena mujer y no mereces enterarte por otros. Rodrigo anda con una tal Aline desde hace meses. Ayer los vieron en la comida de la constructora, agarrados de la mano frente a todos. Doña Fernanda ya la presentó como la novia de mi hijo. Cuídate, por favor, y cuida a la niña. Leí el mensaje 3 veces. Recuerdo el sonido del violín de Ivana saliendo por la ventana, esa melodía torpe y hermosa de niña que apenas aprende. Recuerdo que no lloré. Sentí un frío que me subía por los brazos, un mareo y luego una claridad extraña, como cuando uno por fin encuentra el error en un texto que llevaba horas leyendo sin ver qué estaba mal. No confronté a Rodrigo esa noche, y no porque me faltara valor, sino porque algo me decía que confrontarlo era justamente lo que él esperaba. Un pleito, gritos, una mujer histérica a la que después podría pintar como la loca ante todos. Hice algo distinto. Algo que la hija de Adelina Vega habría hecho sin pensarlo, y que yo apenas empezaba a recordar cómo hacer. Junté información. Esa noche cené con Rodrigo como si nada. Le pregunté por su día. Él me contó una historia sobre una junta que, ahora lo sé, nunca ocurrió. Lo miré comer, del otro lado de la mesa, a este hombre con el que llevaba 14 años, y sentí una distancia extraña, como si lo viera a través de un vidrio. Ya no era rabia, era otra cosa. Era la certeza de que la persona que yo creía conocer no existía, o quizás nunca existió. Al día siguiente, en cuanto él salió a su oficina, entré al estudio. No para husmear en su teléfono, que ni podía por la contraseña. Fui directo al archivero de metal donde guardaba los papeles de la constructora. Yo tenía llave, porque durante años había sido yo quien organizaba esos documentos cuando él los dejaba tirados por toda la casa. Irónico. Me habían usado de secretaria gratuita tanto tiempo que ahora yo conocía a ese archivero mejor que él. Abrí el cajón de arriba. Facturas, contratos viejos, actas. Fui pasando carpetas con dedos que no me temblaban tanto como esperaba. Y ahí, hasta el fondo, en una carpeta nueva de plástico azul que no estaba ahí un mes antes, encontré lo que Rodrigo había querido que yo firmara sin leer. Era un convenio de reestructuración de la sociedad de la constructora Betancourt e Hijos. Y aunque yo no era abogada, había pasado 14 años leyendo con lupa. Leí despacio. Leí 2 veces y entendí 3 cosas. La primera, la constructora estaba en problemas. Tenía una deuda fuerte con un proveedor de materiales y maquinaria, una empresa llamada Aceros y Cemento del Valle, por una obra que se había atrasado. La cifra que aparecía me heló, 4 millones de pesos. La segunda, para salir del problema, Rodrigo y su madre estaban reestructurando la sociedad y necesitaban meter la casa, nuestra casa,
como garantía de un nuevo crédito. Por eso querían mi firma. Creían que la casa era un bien del matrimonio y que yo, como esposa, debía avalar. La tercera cosa la entendí en la última página, y fue la que me hizo sentarme en el suelo del estudio con el papel temblando en las manos. En la cláusula de resolución de controversias del contrato con Aceros y Cemento del Valle, el proveedor y la constructora habían pactado, años atrás, que cualquier disputa entre ellos se resolvería mediante arbitraje comercial, y designaban como árbitro, por mutuo acuerdo, al acogedor público número 10 del estado de Hidalgo, mi madre. Rodrigo no lo sabía, no podía saberlo. Para él, la corredor público número 10 era una firma en un contrato aburrido que su padre había firmado hacía años, cuando la constructora todavía la manejaba el viejo Betancourt. Un dato técnico entre cientos. Jamás relacionó ese cargo con la viuda humilde que le había prestado una casa a su hijo. Nunca preguntó a qué se dedicaba mi madre. En 14 años, doña Fernanda jamás le dirigió a Adelina Vega más de 3 palabras seguidas, todas condescendientes. Me quedé en el suelo un largo rato. Afuera, el viento de Pachuca golpeaba la ventana. Y por primera vez desde el mensaje de Lucero, sentí algo que no era dolor. Sentí el suelo firme bajo los pies. Guardé todo tal como estaba. Cerré el archivero. Y esa tarde fui al despacho de mi madre. Le puse los papeles enfrente. Le conté lo de Aline, le conté lo de la casa que querían meter como garantía, y le señalé, sin decir nada, la cláusula de arbitraje. Mi madre se puso los lentes, leyó despacio, como siempre. Cuando terminó, se quitó los lentes de nuevo, se frotó el puente de la nariz y me miró con una tristeza que no era por ella, sino por mí. «Ay, mija», dijo, «¿en qué manos fuiste a caer?» Y luego, después de un silencio, «Escúchame bien. La casa no es tuya, es mía, y ellos no pueden ponerla como garantía de nada, porque tú no eres la dueña y tu firma no vale para gravar un bien ajeno. Eso, aunque firmaras, sería nulo. Que se metan en un crédito con la casa es imposible. No es de ustedes. Ese es el primer punto, y déjame decirte que es el que menos me preocupa, porque ahí ellos solitos se van a estrellar». Respiró. El segundo punto es más delicado, y es el que tú no puedes tocar. Yo soy la árbitro designada en el contrato de la constructora con su proveedor. Si esos dos llegan a pelearse por la deuda, y créeme que se van a pelear porque 4 millones no los junta esta gente, ni vendiendo la camioneta, el pleito va a llegar a mi despacho, a mi mesa, y yo tengo un deber de imparcialidad. No puedo, ni voy a, usar mi cargo para hacerle daño a nadie. Eso sería tan bajo como lo que ellos te están haciendo. ¿Me entiendes? Le dije que sí. Y lo entendí. Mi madre no me estaba ofreciendo una venganza. Me estaba explicando por qué no la habría. «Lo que sí voy a hacer», continuó, «es proteger lo que es mío y lo que es tuyo por derecho. La casa la voy a recuperar, porque es mía y porque ya no quiero a ese hombre viviendo bajo un techo que compré yo. Y a ti te voy a acompañar en el divorcio para que no te dejen sin nada de lo que sí te corresponde. La mitad de lo que se hizo dentro del matrimonio, la pensión de Ivana, tus cosas, nada más. Nada menos. No vamos a robar. Vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Estamos?» Estábamos. Salí de ese despacho distinta. No más fuerte de golpe, pero sí más entera. Como si me hubieran devuelto una parte de mí que había prestado durante 14 años. Pero que nadie se confunda. La calma por fuera no significaba que no doliera por dentro. Esa noche, después de acostar a Ivana, me metí al baño, abrí la regadera para que el ruido del agua tapara todo, y lloré sentada en el piso de mosaico frío hasta que se me acabaron las lágrimas. Lloré por los 14 años. Lloré por la mujer joven que se casó ilusionada creyendo que la aceptarían. Lloré por Ivana, que no había pedido nacer en esa familia. Lloré de coraje conmigo misma por haber tardado tanto en abrir los ojos. No fue un llanto bonito ni digno. Fue de esos que descomponen la cara, que dejan a uno con dolor de cabeza. Me tapé la boca con una toalla para que mi hija no me oyera. Y cuando terminé, me lavé la cara,
Me miré al espejo empañado y me dije en voz baja una sola cosa: mañana sigues de pie. No era una frase heroica, era casi una orden, la primera de muchas que empecé a darme a mí misma en lugar de esperar el permiso de alguien más. Porque descubrí algo esos días. Uno puede estar roto por dentro y firme por fuera al mismo tiempo. No son contradictorios. La fortaleza no es no sentir el golpe. Es sentirlo entero, llorarlo en el piso del baño si hace falta, y aún así levantarse al día siguiente y hacer lo que se tiene que hacer. Lo que no imaginé fue lo rápido que se movería Rodrigo, y lo cruel. 3 días después, esa tarde de finales de mayo, volví con Ivana de su clase de violín. Mi madre me había pedido que la recogiera de su despacho de paso, porque su auto estaba en el taller y quería que la lleváramos a cenar, para hablar con calma de los pasos del divorcio. Por eso venía en el asiento del copiloto. Por eso, por una simple casualidad de un auto en el taller, mi madre fue testigo de lo que pasó. Cuando doblé la esquina de la calle y vi los coches estacionados afuera de mi casa, el de Rodrigo y otro que no conocía, un auto rojo, sentí el estómago apretarse. Estacioné. Bajé con Ivana. Y ahí estaban, en el pórtico, Rodrigo, doña Fernanda y Aline con su vestido color vino, con maletas. Mis maletas. Habían sacado mi ropa y la de Ivana en 2 maletas y una caja, y las tenían junto a la puerta. Todo estaba coreografiado. Me estaban esperando para el espectáculo. Ya saben lo que pasó después. La frase de doña Fernanda desde el escalón. El gente a su altura. El inferiores no es mala palabra, mija, es solo la verdad. Dicho mirando a mi hija de 9 años a los ojos. Y mi madre bajando del auto. Ivana, Renata, suban al auto. Ivana obedeció al instante corriendo a abrazarse a su abuela. Yo me quedé un segundo más, mirando a los 3 del pórtico. Doña Fernanda frunció el ceño al ver a mi madre, esa viejita a la que apenas reconocía de la boda 14 años atrás. ¿Y usted quién se cree para dar órdenes en mi propiedad?, dijo mi suegra. Mi madre no le contestó de inmediato. Caminó despacio hasta quedar frente al pórtico. Sacó de su bolsa un juego de llaves y las hizo tintinear una sola vez. Su propiedad, repitió mi madre y sonrió apenas. Qué interesante. Miren, no vine a discutir. Vine por mi hija y mi nieta. Pero ya que estamos, señora, permítame corregirle un par de datos, porque veo que su familia acostumbra a hablar de cosas que no conoce. Empezando por, ¿de quién es esta casa?, se dirigió a Rodrigo. Rodrigo, el contrato que firmaste el primer año de tu matrimonio y que seguramente no leíste, se llama comodato. Significa que esta casa nunca fue tuya ni de Renata. Es mía. Yo la compré. Yo tengo las escrituras. Ustedes viven aquí porque yo se los permití, y a partir de hoy dejo de permitirlo. Tienen 30 días, por ley y por decencia, para desalojar. Se los voy a notificar por escrito mañana mismo, con todas las formalidades. Así que las maletas que sacaron con tanto esmero, guárdenlas. Las van a necesitar ustedes. El silencio en el pórtico fue absoluto. Aline, la del vestido vino, miró a Rodrigo esperando que él dijera algo, cualquier cosa que desmintiera a esa mujer. Rodrigo abrió la boca y la cerró. Doña Fernanda palideció, pero no de miedo todavía, de rabia. Eso es mentira. Esta casa es de mi hijo. Usted no es nadie. Mi madre metió la mano en su bolsa otra vez y sacó una tarjeta de presentación. La dejó en el barandal, junto a la mano de doña Fernanda. Tiene razón en una cosa, señora. No soy nadie especial. Solo soy la corredor público número 10 del estado de Hidalgo. Léala con calma. Y dígale a su hijo que, cuando le llegue el problema de los 4 millones que le debe a Aceros y Cemento del Valle, revise bien quién es la árbitro designada en ese contrato. Va a ser una conversación muy interesante. Que tengan buena tarde. Y se dio la media vuelta. No hubo aplausos, no hubo gritos. Solo el viento de Pachuca, la tarjeta temblando sobre el barandal, y 3 personas en un pórtico entendiendo, muy despacio, que se habían equivocado de familia. Subimos al auto. Yo manejé,
porque mi madre prefería que yo tuviera algo que hacer con las manos. Ivana, en el asiento de atrás, preguntó en voz bajita: «Abuela, ¿ya no vamos a vivir en nuestra casa?». Y mi madre, girándose hacia ella, le dijo: «Vas a vivir en una casa mejor, mi cielo, una donde nadie te vuelva a decir que eres menos que nadie, porque tú, Ivana Vega, vales por lo que eres, no por lo que tienes». Fue la primera vez que mi madre usó, a propósito, nuestro apellido materno, Vega, como recordándonos de qué madera estábamos hechas. Esa noche dormimos en casa de mi madre, en Real del Monte, el pueblo minero sobre Pachuca, ese de casas con techos de 2 aguas y niebla que se mete por las calles empedradas. Ivana durmió abrazada a mí, y yo, por primera vez en meses, dormí de un tirón. Lo que vino después no fue rápido ni sencillo. Nadie te cuenta que reconstruir una vida es lento, aburrido a veces y que está lleno de trámites. Pero cada paso fue firme, porque cada paso estaba bien puesto. Al día siguiente, mi madre notificó formalmente el fin del comodato. Un actuario entregó el aviso en la casa. Rodrigo intentó llamarme 15 veces ese día. No le contesté. Al 16º intento, mandó un mensaje: «Necesitamos hablar como adultos. Tu mamá se está pasando. Esto lo podemos arreglar». Le contesté una sola línea: «Todo lo que tengas que decir, díselo a mi abogada. Te la presento mañana». Mi abogada era Ximena Orozco, una litigante que mi madre conocía de años, seria y sin dramas. Antes de que todo eso pasara, hubo una conversación que quiero contar, porque fue el momento en que decidí quién iba a ser yo en esta historia. Fue con Ximena Orozco, mi abogada, en su oficina, la semana en que empezamos a preparar el divorcio. Ximena tenía todos los papeles sobre la mesa: el comodato, los estados de cuenta con los cargos de la joyería y el hotel, el mensaje de Lucero, el convenio que quisieron hacerme firmar. Me miró por encima de sus anteojos y me dijo algo que no esperaba: «Renata, con esto que tenemos, si tú quisieras, podríamos hacerle la vida imposible a tu esposo. Podemos denunciar el intento de gravar un bien ajeno con tu firma. Podemos exhibir la infidelidad. Podemos pedir medidas que congelen lo poco que le queda a la constructora mientras se resuelve todo. Hay caminos para dejarlo sin nada y arrastrar su nombre por el lodo. La pregunta es: ¿eso es lo que quieres?». Me quedé pensando. De verdad lo pensé. Una parte de mí, la parte herida, la que todavía escuchaba la palabra inferiores retumbando, quería decir que sí. Quería verlos arrastrarse. Quería que doña Fernanda supiera lo que se siente perderlo todo. Estuve a punto de decir que sí. Pero entonces pensé en Ivana. Pensé en qué madre quería que ella tuviera de ejemplo. Y pensé en mi propia madre, que esa misma semana se había excusado de un arbitraje que pudo haber usado en contra de Rodrigo, porque para ella la integridad no era negociable ni siquiera con un enemigo. Y le contesté a Ximena: «No, no quiero destruirlo. Quiero recuperar lo mío, proteger a mi hija y salir de esto con la cabeza en alto. Nada más. Si él se hunde, que sea por su propio peso, no porque yo lo empuje. No le voy a dar el gusto de convertirme en alguien que se parezca a ellos». Ximena me miró un momento en silencio y luego sonrió. Guardó unos papeles y dijo: «Muy bien. Entonces hacemos lo correcto, no lo cruel. Va a ser menos espectacular, pero vas a poder dormir todas las noches del resto de tu vida». Y así fue. La reacción de la familia Bettencourt pasó por etapas, como todo derrumbe. Primero, la negación. Doña Fernanda le dijo a media Pachuca que esa vieja loca inventó un papel falso y que iban a demandarla. Duró poco esa versión, porque el primer abogado que contrataron les explicó, con papeles en mano, que el comodato era real, estaba fechado ante testigos, firmado por Rodrigo de su puño y letra, y que legalmente no tenían dónde agarrarse. La casa era de Adelina Vega. Punto. Dicen que cuando el abogado se los explicó, doña Fernanda le gritó que era un incompetente y lo corrió. El segundo abogado les dijo exactamente lo mismo. Y el tercero: «La verdad no cambia de opinión por más abogados que uno contrate». Luego vino el intento de negociar.
Rodrigo, a través de su abogado, propuso comprarle la casa a la señora Adelina en mensualidades. Mi madre respondió, por escrito, que la casa no estaba en venta, y menos a plazos que sabía perfectamente que la constructora no podría pagar. Su respuesta fue de una frialdad elegante. Agradezco la oferta. Declino. La propiedad se destinará a mi hija y mi nieta. Y ahí es donde la vida los alcanzó por su propio peso, sin que nosotras moviéramos un dedo de más. La deuda con Aceros y Cemento del Valle estalló en julio. La constructora no pudo pagar los 4 millones. El proveedor, cansado de promesas, activó la cláusula de arbitraje del contrato, y el expediente llegó, como tenía que llegar, al despacho de la Corredor Público número 10 del estado de Hidalgo, al despacho de mi madre. Lo que hizo mi madre entonces fue lo que la hacía grande de verdad, y lo que Rodrigo jamás entendió. No usó su cargo para destruirlo. Hizo exactamente lo contrario de lo que ellos habrían hecho en su lugar. Al recibir el expediente y ver que una de las partes era la empresa de su exyerno, el hombre que había humillado a su hija y a su nieta, mi madre hizo lo único correcto: se excusó. Presentó por escrito su impedimento para actuar como árbitro, alegando el parentesco por afinidad y el evidente conflicto de interés. Pidió que se nombrara a otro árbitro para garantizar un proceso limpio. Cuando me lo contó, yo, que todavía tenía rabia en el cuerpo, le pregunté por qué. ¿Por qué no aprovechaba? Y mi madre me dijo una frase que me acompaña hasta hoy. Porque el día que yo use la fe pública, que me costó 30 años ganar para vengar un pleito personal, dejo de ser Adelina Vega y me convierto en ellos. Y yo no te crié para que te vengaras, Renata. Te crié para que te levantaras. Son cosas distintas. La venganza te deja a su altura, levantarte te deja por encima. Me quedé callada. Y entendí que mi madre acababa de darme la lección más grande de mi vida, más grande que cualquier laudo o cualquier casa. La ironía, porque la vida tiene su propia justicia, más lenta pero más limpia, fue que el árbitro que nombraron en sustitución de mi madre resolvió el arbitraje estrictamente conforme a derecho. Y conforme a derecho, la constructora Betancourt e hijos debía los 4 millones más gastos. El laudo fue en su contra, sin que mi madre tocara una sola coma del expediente. La justicia que Rodrigo tanto temía cuando escuchó el cargo de mi madre en el pórtico llegó de todos modos. No de la mano de mi madre, de la mano de sus propias deudas. Para pagar, los Betancourt tuvieron que vender la maquinaria, hipotecar la casa de doña Fernanda, la de ellos, la que sí era suya, y despedir a la mitad de sus trabajadores. La constructora, de nombre, en Pachuca, quedó reducida a un despacho pequeño con 2 empleados. El palco en la feria se acabó. Los saludos al presidente municipal se acabaron. Y Aline, la del vestido color vino, la que entendía el ambiente de Rodrigo, desapareció en cuanto el ambiente dejó de tener con qué. Un día simplemente ya no estaba. Rodrigo se quedó, como suele pasar, con la casa vacía de su madre y con la factura de todo lo que había roto. Nuestro divorcio se resolvió sin gran drama, precisamente porque ya no había nada que Rodrigo pudiera arrebatarme. Me correspondió la mitad de los bienes gananciales, que después del desastre de la constructora no era mucho, pero era mío y lo tomé con la frente en alto. Se fijó una pensión para Ivana que un juez, no yo, determinó justa. Y la casa del jacarandá, del barandal, de los primeros pasos de mi hija, volvió, limpia y libre, a manos de mi madre, que a los pocos meses hizo algo que yo no le pedí. Me la escrituró, a mi nombre, solo al mío. Ahora sí, mija, me dijo el día que firmamos en la notaría. Ahora sí es tuya, porque ahora sí sabes lo que vale un techo y lo que vale una firma. Antes no estabas lista, no porque fueras tonta, porque nadie te había enseñado que tenías derecho. Volvimos a vivir en esa casa, Ivana y yo, la misma, pero distinta. Pinté el barandal de otro color, verde esta vez. Corté las cortinas viejas y puse unas nuevas, más claras. El jacarandá siguió ahí, más grande. Y en el estudio donde antes colgaban los diplomas de Rodrigo, puse mi escritorio, mi laptop nueva, porque por fin cambié la vieja, y una placa pequeña que mandé hacer,
imitando la del despacho de mi madre. La placa no tiene un cargo, solo dice mi nombre, Renata Vega. Recuperé el apellido de mi madre en el trabajo. Y algo cambió con eso también. Porque aquí viene la otra parte de esta historia, la que no tiene que ver con casas ni con laudos. Tiene que ver conmigo. Durante 14 años yo corregí libros ajenos y creí que ese era mi lugar, invisible, al servicio de las palabras de otros. Después de todo esto, algo se destrabó. Empecé a escribir, no libros de texto, historias, cuentos. Primero, para Ivana, sobre una niña que descubre que su abuela es más poderosa de lo que nadie cree. Después, artículos. Una editorial pequeña de Pachuca me invitó a coordinar una colección de literatura infantil hidalguense y por primera vez en mi vida, mi nombre apareció en la portada de un libro. No en los créditos escondidos, en la portada. La primera vez que lo vi impreso, Renata Vega, me senté en el piso del estudio, igual que aquella tarde en que encontré los papeles, pero esta vez lloré de otra cosa. Ivana creció. Hoy tiene 14 años y sigue tocando el violín, ya no torpe sino de verdad bonito. Un día, hace poco, me preguntó si estaba enojada con su papá. Le dije la verdad, que ya no, que estuve enojada mucho tiempo y que el enojo era justo, pero que llegó un momento en que soltarlo pesaba menos que cargarlo. Rodrigo la ve una vez al mes, cuando cumple con verla. No es un mal padre en el sentido de que la maltrate. Es un padre ausente, que aparece con regalos y desaparece con excusas. Ivana lo quiere con esa mezcla de cariño y decepción que muchos hijos aprenden a tener. Yo no le hablo mal de él. No hace falta. Los actos hablan solos, y una niña, tarde o temprano, aprende a leerlos. Igual que yo aprendí, demasiado tarde, a leer un contrato. Con doña Fernanda no volví a cruzar palabra. La veo a veces, de lejos, en el mercado o en el centro. Envejeció mucho en estos años. Dicen que vive con Rodrigo en la casa hipotecada y que se pelean seguido. No siento por ella odio ni satisfacción. Siento algo más parecido a la lástima. Aquella tarde llamó inferiores a mi hija y a mí, y la vida, sin que nadie la empujara, le enseñó dónde estaba de verdad cada quien. No en el dinero, en la dignidad, en cómo trata uno a la gente cuando cree que esa gente no puede defenderse. Mi madre, Adelina Vega, sigue trabajando. A sus años, todavía va a su despacho, todavía evalúa, todavía arbitra. Le dije una vez que ya descansara, que yo podía mantenernos. Me contestó, con esa sonrisa suya. El día que deje de trabajar, mija, dejo de ser útil. Y el día que deje de ser útil, me muero de aburrimiento. Además, alguien tiene que quedarse por aquí para recordarle a la gente que a las mujeres calladas hay que tenerles respeto, no lástima. Los domingos come con nosotras. Ivana la adora. Y a veces, cuando las tres estamos en el patio bajo el jacarandá, pienso en lo cerca que estuve de pasarme la vida entera creyendo que valía menos, solo porque alguien con más apellido me lo repitió con la suficiente frecuencia. Aprendí muchas cosas en todo esto. Aprendí que la gente que necesita decirte que eres inferior es, casi siempre, la que en el fondo se siente amenazada por lo que tú vales. Aprendí que la verdadera fuerza rara vez grita. Mi madre no levantó la voz una sola vez en todo el proceso, y aún así, ninguno de ellos volvió a levantarse igual. Aprendí que un papel firmado con calma protege más que 1000 palabras dichas con rabia, y aprendí, sobre todo, que ser subestimada puede ser la mayor de las ventajas, porque quien te subestima nunca ve venir el momento en que te pones de pie. Pero la lección más grande no fue sobre casas, ni sobre contratos, ni sobre venganzas que decidimos no cobrar. La lección más grande me la dio mi madre esa tarde en el auto, cuando le dijo a Ivana que iba a vivir en un lugar donde nadie le diría que era menos. Porque entendí que el mayor regalo que una madre le puede dar a una hija no es una casa, ni un apellido, ni siquiera protección. Es enseñarle que su valor no está en discusión, que nadie, por más dinero o apellido que tenga, tiene la autoridad de decidir cuánto vale ella. Eso mi madre me lo enseñó a los 41 años, tarde, pero a tiempo.
Y yo se lo estoy enseñando a Ivana desde ahora, para que ella nunca tenga que aprenderlo en un pórtico, con maletas en la puerta y una mano fría apretando la mía. A veces, cuando corrijo o cuando escribo, me acuerdo de la mujer que fui, la que tapaba con la mano su propio derecho a leer, la que firmaba sin ver, la que creía que aguantar era amar. Y le tengo cariño, porque de ella salí yo. Pero no volvería a ser ella por nada del mundo. La casa sigue en pie, sobre el cerro, con su barandal verde y su jacarandá. Los domingos huele a comida de mi madre. Por las tardes se oye el violín de Ivana. Y cuando el viento de Pachuca golpea las ventanas, ese viento que nunca para, ya no me da frío. Me recuerda que sigo aquí, entera, de pie. Y que el apellido que llevo, Vega, no es de gente inferior a nadie. Si esta historia te movió algo por dentro, si alguna vez alguien te hizo sentir menos de lo que vales, o si conoces a una mujer callada a la que el mundo confundió con débil, cuéntamelo aquí en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y si quieres acompañarme en las que vienen, quédate. Aquí seguimos contando historias de mujeres que un día simplemente decidieron ponerse de pie.